Jefe, renuncio. La palabra de Dios dice, el Salmo 104, versículo 13, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Y eso es para ti, para mí, promesa del Señor, que no importa la circunstancia, Dios tiene todo a su tiempo, amén. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es lo que Él quiere y que tú creas, confíes en Él. ¿Saben? Quiero iniciar con un testimonio, además de este testimonio, que es grande, ¿verdad? Saber que Dios está obrando y está respondiendo nuestras oraciones, como seguirá respondiendo las oraciones por nuestro país, situación económica, social, bueno, las familias, las necesidades que todos tenemos. Pero ayer, justamente, después del ayuno, los bautizos, esto estuvo glorioso. ¿Cuántos se gozaron ayer? A ver, varios de los que vinieron. Celebrando los bautizos, el ayuno, el tiempo de adoración, de alabanza, qué hermoso tiempo. Al salir de la iglesia al mediodía, estábamos en ayuno, por supuesto, y mi madre dice, hijo, ¿qué tal que van a hacer ahorita? Les invito a tomarnos una sopita, ¿no? Y entonces yo me sacrifico, mamá, con mucho gusto. Vamos. Y fuimos, ¿no? Entonces comimos, compartimos y voy a pagar. De hecho, ella dijo que iba a pagar, ¿no? Pero entonces al final me salió que la mitad ella, la mitad yo. Bueno, está bien, pues. Entonces, gloria a Dios. No, ella iba a pagar más de la mitad yo. Bueno, en fin. Pero yo empecé así como que, bueno, refunfuñé un poquito. Está bien, mamá, tú me invitaste. Bien. Pero llegué a la caja, ella me dio su tarjeta y paso primero la de ella, por si acaso, tú sabes. Y nada, y 2, 3, 4 veces y no pasó. Y dice, no, hay problemas con el punto. Bueno, hermano, yo sé lavar corotos, yo puedo ayudar ahí un poquito, atender cualquier cosa. Bueno, pasó la mía, pasa esta por todo, le digo yo, para decir que pagué yo todo, ¿no? Y no pasaba. 2, 3, 4 veces no pasaba. En eso llega una persona que conozco, un hermano, me saluda y mientras estamos esperando, y yo marcando aquí, hablando, sí, las bendiciones de Dios y gloria al Señor, y pam, pam, pam. Me dice, pastor, vamos a hacer una cosa, deme esa bendición a mí. No, chico, ¿cómo se te ocurre que vas a pagar tú? Me gocé, hermano. Mire, pasó de una sola. Alabado, ha gozado. Dije yo, salimos brindados. Gloria a Dios. Mire, yo estaba tranquilo, les digo honestamente, el Señor manda ángeles. Y plum, cayó el hermano aquí. Porque es que yo no iba a ponerme a lavar corotos, de verdad. Yo aunque le dije en serio, le dije al cajero, mire, cualquier cosa, hermano, aquí, mire, aquí está el reloj, no sé, algo hacemos, pero qué bueno que Dios cuida de nosotros, ¿ah? ¿Cómo nos consiente el Señor? Porque Él quiere glorificarse en ti y en mí. Y por supuesto mi mamá se alegró porque ni pagó ella ni pagué yo, entonces, ¿quién no se alegra de eso, ah? Ay, ay, ay. Pero, ¿sabe? Pensando en el mensaje, lo que quería transmitirle hoy y cómo esto se aplica a nuestra vida, ¿cuál es la actitud de la persona que llegue y que, ¿cómo es posible? Los bancos, todo colapsado. Ayer muchos no pudieron, ¿cuántos tuvieron inconveniente para pagar algún lugar? Mire, ¿y cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos tuvieron que firmar una letra? Bueno, todos los que pasamos esta experiencia somos probados. ¿Qué vamos a decir? Este pedazo de país, estos bancos, este sistema. O te vas a gozar y vas a esperar en el Señor. ¿Ah? Pacientemente esperé, que dijo el salmista, ¿verdad? En Salmo 40. Pero cuando dijo al final de ese capítulo, Dios mío, no te tardes. O sea, pacientemente, pero Dios tiene una salida, una respuesta a todo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál va a ser mi posición ante la adversidad, el momento? Eso cuenta. Y por eso hemos escogido esta palabra. Diga conmigo, renuncio. Oye, tengo que han practicado bastante esa palabra antes, ¿no? Parece ser que lo han hecho y muy bien. Porque
renunciar, según el diccionario bíblico, voy a comenzar esta vez con el bíblico, su significado está hallado en los papiros, que significa prohibir. Ok, amplíe un poco. El significado de renunciar puede así conllevar al sentido de prohibir la entrada a las cosas rechazadas. O sea, usted decide, esto no entra aquí o nadie entra aquí, de manera que yo renuncio a todo aquello que quiera entrar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo aquí? Es prohibir, es tomar una firme decisión de no permitir que entre algo de lo cual ya tú has rechazado. En otras palabras, es una actitud y es una decisión. Yo decido renunciar y me mantengo firme. Es una actitud. El carácter del cristiano, en el sentido bíblico, se maneja de esa forma. Ahora, según el diccionario, otro diccionario, ¿ok? Secular, sí, para no dar el nombre, no vamos a publicitar aquí a gente que no nos da ofrenda. Pero sí nos ayudan, ¿verdad? Ok, es primero abandonar voluntariamente. Renunciar es abandonar voluntariamente, no por descuido, es voluntariamente. Una cosa que posee a o lo que se tiene derecho. ¿Usted tiene derecho a algo? Ejemplo, una Miss tiene su corona y ella puede renunciar a su corona. Mickey, se la va a renunciar, ¿verdad? Pero, un ejemplo. O usted renuncia a sus derechos a cambio de una indemnización. Usted dice, bueno, dejo esto, pero voy a disfrutar esto otro. ¿De acuerdo? O sea, hay un cambio, es un intercambio entre una cosa y otra. También se puede decir que renunciar es desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer. ¿Cuántos antes de venir a Cristo estaban deseando hacer y hacían y deshacían como querían? Antes. Voy a replantear la pregunta. Solamente Sandy me dijo amén. Ok. ¿Cuántos antes de venir a Cristo hacían de su vida y andaban sin importarle solo su deleite? A ver. Ok. No me había explicado bien. Eso es. Usted renunció a andar de su cuenta, a andar como usted quisiera y ahora renunció a todo ese pasado para obedecer y someterse a Jesucristo. Amén. Eso es desistir. Amén. También es entonces despreciar o abandonar una cosa, renunciar a los vicios, al tabaco, al cigarro, lo que sea, ¿verdad? Renunciar a un carro que ya me tiene ¿verdad? Arruinado, dice, no, ya renuncio a este carro, ya lo entrego, lo vendo, desaparécelo. Eso, renuncio a una posesión. Y por último, quiero mencionarles también que es no querer admitir o aceptar una cosa o a una persona. Renunciar a las riquezas o renunciar a la compañía, como vimos esta chica que, jefe, renuncio. Hasta ahí sería su jefe. Y más atrás el otro escondido para ver que, el curioso, ¿verdad? Estaba ahí siempre el curioso a ver qué está pasando, qué es lo que va a suceder. Pero usted toma una decisión y si renuncia a su trabajo, ¿alguna vez alguien ha renunciado a un trabajo? Sí los hay. De manera que usted renunció porque quiere algo mejor, supongo, o porque lo obliga la situación, algo de lo cual es de peso, de mayor peso, que te obliga a dejar un trabajo para beneficiarte en otra área o beneficiar a otro por sea la necesidad que sea. Así que yo quiero hacer una comparación más y es que no es lo mismo que me despidan a yo decir renuncio. Otra vez, no es lo mismo que me despidan a decir renuncio. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo despidan? ¿Qué prefiere? Renunciar. Eso me gustó. Yo quiero que anote eso. Anote eso. Prefiero renunciar. Y ya más adelante hacemos un desenlace de esto, pero si usted prefiere que no lo voten, que no lo despidan, que es una raya para usted, ¿verdad? Como decimos en criollo. Nadie quiere que lo despidan, solo voluntariamente tomo la decisión de renunciar. De manera que renunciar, vamos a ver según la palabra del Señor, y hay algunas escenas que les quiero llevar más o menos bíblicas, lo que Dios nos enseña respecto a esto. Cuando vemos el milagro que hizo Jesús, la pesca milagrosa, recuerdan el capítulo 5 de Lucas, está muy bien descrito, me gusta mucho esa historia.
No voy a hablar en sí ahorita de la fe o tal, vamos a enfocarnos en un área que al final, casi al final de este capítulo, les dice Jesús a sus discípulos, después de traer las barcas a tierra, o sea, después que ya hubo la pesca milagrosa, toda esa historia que usted si no la sabe, léala, capítulo 5 de Lucas, ¿qué sucedió? Le dijo, dejándolo todo, le siguieron. Otra vez leo, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Diga conmigo, dejándolo todo. En otras palabras, renunciaron a los pescaditos que estaban ahí, a todo lo que estaba ahí, sus propiedades, y se fueron tras Jesús, tras los pies de Cristo. Más adelante, en el mismo libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, dice así, yo quiero que lo lean conmigo, colóquenmelo en pantalla todos a una voz, por favor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo si no ha renunciado a algunas cosas. A todo. Oye, ¿cómo es esto? Vamos más adelante. Bueno, en mi caso, para servir al Señor, en mi caso, no es que tiene que ser así todo, quiero ir aclarando. Yo renuncié a un trabajo excelente que tenía, propio, una empresa, como vendedor, ganaba buen dinero, cantidad de dinero, para decir, Señor, aquí estoy, a tu voluntad, llamado a tu servicio, por tu voluntad, acepto, Señor, dejar todos aquellos privilegios y venir a servirte a ti y por supuesto, a la comunidad, a las personas que requieren de esa ayuda y pastorear. Y bueno, aquí estoy todos estos años viviendo el gozo, la alegría, la satisfacción de lo que Dios hace en nosotros. En otra versión dice este mismo versículo, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Todo lo que posees, subraye eso. En otras palabras, las posesiones muchas veces impiden que tú seas realmente un discípulo de Cristo. Y aquí cuando hablamos de discípulo de Cristo no se está refiriendo al pastor, al maestro, al evangelista, al apóstol, ¿ok? Al profeta. No, oye bien, el discípulo es ¿quién? ¿Quién es el discípulo? No, diga así, en primera persona. Diga, yo soy discípulo de Cristo. Tú que has aceptado al Señor, eres un discípulo de Cristo. Pero hay que dejar las posesiones, todo. Bueno, dejar las posesiones por un lugar, en lugar. También renunciar al pecado. Y vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Tito. Veamos, capítulo 2 de Tito, versículo 11 al 14. Quiero leerles aquí. Dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? A todos los hombres. Oiga que este género hombre no es solo hombre masculino, sino género humano. Bien, para salvación a todos los hombres. ¿Quién? La gracia de Dios ha sido manifestada. Ese favor de Dios que está sobre ti. Pero entonces dice, enseñándonos que, léalo conmigo, diga esa frase, renunciando, otra vez fuerte, renunciando. ¿A qué vamos a renunciar? Dice aquí la lista, a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Renunciamos a toda esa impiedad, toda esa lista que está ahí. ¿Para qué? Para ser ahora celosos de buenas obras. Lo que Dios quiere que tú cambies en tu vida. Hemos dejado algo, ¿verdad? Por otra cosa. Hemos renunciado a algo para seguir las pisadas del Maestro, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, eso es, en otras palabras, un resumen. Esto es un pequeño, breve introducción para lo que vamos a estar viendo este mes respecto a la renuncia, renuncio. Pero deja anotadito por ahí nada más y lo busca en casa, Tito 3.3, fácil, Tito 3.3, el mismo libro que acabo de leer. No lo voy a leer ahorita, se lo dejo de tarea, pero léalo y pídale al Señor revelación cada día de su palabra. ¿A qué debo renunciar? ¿Cuáles son esas actitudes, malos hábitos todavía que como cristiano me están impidiendo ser un verdadero discípulo del Señor, o que
me afectan en mi vida personal. Vamos a ver más adelante otras cosas que el Señor nos enseña. Quiero leerles ahora lo que dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios 4:2 se trata de renunciar también al oculto o a las mentiras, aquellas cosas que nos tienen engañados. ¿Cuáles son? Fíjense cómo lo dice Pablo. En este versículo dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es un cambio, esto es una decisión, un cambio de actitud en mi vida. Antes, bien, nosotros ahora renunciamos a todas esas cosas ocultas, esas cosas de las cuales hacías a escondidas, cosas vergonzosas, no andando con astucia. Muchos andan es como que, a ver, que se le escapa algo por ahí para mí, tomarlo o aprovecharse, ni adulterando tampoco la palabra de Dios. Muchos ya, si dice adulterando la palabra de Dios, porque hay gente que en el ejercicio del cristianismo ya estaban aprovechándose de personas que están tan sensibles, necesitadas, y con la palabra de Dios querían seducir a otros. No puedes adulterar la palabra de Dios, no puedes engañar, no puedes mentir, no puedes manipular con la palabra de Dios, sino, dice, por la manifestación de ¿qué? De la verdad. La manifestación de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Absolutamente, su palabra, lo que está escrito. De manera que podemos ser recomendados, como dice aquí, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que renuncio a la mentira, a lo oculto, a lo vergonzoso. Son frases, palabras que usted debe ir tomando. ¿Cuáles son esas cosas en mi vida que Dios quiere, del cual yo debo renunciar, apartarme, abandonar, dejar absolutamente? También quiero hablarles un poquito más adelante de lo que dice Gálatas. El apóstol Pablo también da unas instrucciones. Hemos leído mucho estos versículos. Yo quiero leerlos a manera de recordatorio para todos nosotros, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, capítulo 5 de Gálatas, desde el versículo 13, dice, pues ustedes, mis hermanos, ¿ok? Hermanos, familia en Cristo, han sido llamados a vivir en libertad, ¿ok? Si renunciamos al pecado, vivimos en libertad. Perfecto. Entonces, dice, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué dice Pablo así? Porque muchos en Cristo celebran la victoria, el gozo, la alegría, y cuando se dan cuenta, o hay un descuido en esa vida espiritual, en ese seguimiento de lo que dice su palabra, y comienzan a desviarse y aprovecharse de ciertas circunstancias, de manera que caen en pecado, porque la carne siempre, el cuerpo, la mente, se inclina al pecado. Entonces Pablo, concientizando a los Gálatas, le está dando esta instrucción. Le dice entonces, al contrario, usen la libertad para servirse, ¿quiénes? Unos a otros. Mire que esto sí se está poniendo en práctica últimamente. He visto muchos cambiando harina por jabón, papel por... ¿Ah? Hay mucho trueque últimamente, unos con otros. Oye, qué bueno, una oportunidad maravillosa para practicar el amor. Dice, para servirse unos a otros por amor. No por interés, dice por amor, ni por necesidad, por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Déjalo conmigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Permítame hacer un paréntesis aquí. Salimos con una pareja que pidió, que deseaba que compartiéramos matrimonio, mi esposa y yo, con esa pareja. Y en una conversación, mire, pastor, he experimentado el amor de Dios maravilloso en mi hogar, mi familia. Y dijo, porque he entendido, así con mucha convicción y de verdad, alineado a la palabra, he entendido que el amor es una decisión. Sí, pero cuando seguí escuchándolo, me di cuenta que hay unas áreas que todavía faltaba un poco de convicción en cuanto al amor. Y tuve que confrontarlo y decirle, mira, ¿sabes qué pasa? Esta parte donde has llegado, es cierto, yo decido amar, y eso lo hemos predicado aquí, lo hemos dicho, ¿verdad? El amor es una decisión, como también renunciar es una decisión, es una actitud. Pero ¿sabes qué? El amor es un mandato.
O sea, no es que, no, cuando yo decida amar, yo lo voy a hacer. Es que el Señor ya dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no me está dando otra opción. Es que debo amar. Entonces sí, decido entonces comenzar a amar. Wow, pastor, no lo había visto así. Pero precisamente la palabra está clara, solo que debemos escudriñarla, buscarla. Entonces yo decido amar, decido renunciar y obedezco a Dios porque Él me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Uy, esto es duro, ¿no? Pero si están siempre mordiéndose, dice Pablo, y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Qué bueno que esa historia no fue de ahorita, o sea, bueno, no es bueno esto que suceda, pero quiero decir que por lo visto esta historia del comerse uno a otro es bastante prolongada, ¿no? Y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Por supuesto, hay una contrariedad y una guerra constante. Y dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Sigue diciendo Pablo. Estoy en el capítulo 5 de Gálatas, para que me sigan por favor. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea que la lista sigue. Ahora permítanme repetirles, dice Pablo. No me canso de decirles estas cosas, decía también otra versión. Lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Así, sencillo, práctico. ¿Quieres eso? ¿Esa vida la quieres? No. Entonces renuncia a todas estas cosas y más para poder heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos anhelan el reino de los cielos? ¿Estás seguro que vas a heredar el reino de los cielos? Así debe ser. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Aquí viene el resultado. Veamos. Pablo dice, permítanme entonces repetirle lo que les dije antes. Y viene la lista. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. En otras palabras, han renunciado al pecado. Amén. Estamos crucificados y que renuncio a cualquier privilegio, cualquier cosa que estas cosas que entre comillas, ¿qué privilegio? ¿Qué te puede dar eso? Si Dios nos está ofreciendo la vida eterna, el gozo, la paz, la tranquilidad. Y termino leyendo en Gálatas. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, ahora que sí estamos alineados a su palabra, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué dice sigamos? Es que esto es algo constante, debemos ejercitarnos constantemente. Es una lucha del cual no termina aquí en la tierra. Y dice entonces sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Como que por allá se le escapó una y le provocó volver a recordar una que otras cositas que faltaban resaltar. Esa envidia, esa vanidad, renuncia a todo ello. Ahora, ¿por qué renunciar a todo es una condición para ser discípulo? Una pregunta que debemos analizar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que renunciar a todo esto como una condición para ser tu discípulo, Señor? Bueno, la Biblia, leímos, ¿verdad? En Lucas 14:13 nos enseña claramente que dejarlo todo es una condición indispensable. Entonces, para ser un discípulo es
Única condición, renunciar, dejar a un lado esto. Y estudiando el texto, ¿verdad? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, podemos verlo. Y es mirar la naturaleza del caso. Nada menos que esto es conversión o regeneración, lo que Dios busca en el ser humano. La regeneración o nuevo nacimiento consiste entonces en renunciar al egoísmo y vivir para hacerle el bien a los demás desinteresadamente. Y entiendo que cada uno tiene su propia necesidad. Ayer fui a un lugar donde la señora que me atendió me decía, ay, mire qué duro, me dolió tanto ver un señor con un problema, una enfermedad muy grave y vino a pedir ayuda, mire, lo que sea, comida, algo. Y me dice ella, le di fue una bolsita de azúcar porque mire, cuando vi la harina dije, no, mire, qué difícil está conseguir la harina, y tengo 2 hijos, mi esposo, y ¿cómo hacer? Uno se le sale un poquito el egoísmo, así lo dijo ella. Y no es cristiana, me dijo, se le sale como que el egoísmo y uno se siente mal, pero es que, ¿cómo hago? No consigo harina. Y le di fue azúcar. Cualquiera de las dos cosas es como dañina, la verdad, pero bueno, en cualquiera de las formas, ella quería ayudar. Y vemos la necesidad, pero se identifica uno con otros, ¿verdad? En esto lo que Dios pide, desinteresadamente. Pero ¿estamos realmente pensando en la necesidad de otro? La regeneración entonces es una profunda transformación del corazón. Y nada menos que esto es una virtud, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y un hombre no ha hecho lo correcto mientras no haga todo lo que la justicia demanda. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios requiere la completa renuncia de nuestros intereses, privilegios, egoístas como meta principal de la vida. Esa es la verdadera justicia de Dios, es la que Él pide, amar a los demás como a mí mismo. Requiere entonces la sincera y completa consagración a Dios de uno mismo y de todo lo que tenemos, todo lo que tú posees. Hasta que una persona ha hecho esto, en ningún sentido ha hecho lo correcto. El pastor Álvaro nos dio una frase, a ver si la recuerdo textualmente, pero dice así, no dé hasta que le duela, dé hasta que le dé risa, hasta que le dé cosquillas, es la cosa. No dé hasta que le duela. ¿Verdad que esa frase es muy común? Dé hasta que le duela. Pero en el término cristiano debemos dar hasta que nos dé cosquilla. En otras palabras, gozo, alegría, que usted hizo algo y no le dio carga, no le dolió, no, lo hizo con alegría, con gozo. Esa es la justicia de Dios. Antes bien, si alguien es deshonesto, un defraudador, alguien que roba a Dios y no hay ni puede haber una sola partícula de virtud en él debido a esas actitudes, Dios quiere que dejemos totalmente eso. Y cierro con esto. Completa rendición. La completa rendición es una opción, veamos. Dejarlo todo. Cuando Dios, por medio de Jesucristo, nos deja en su palabra, dejen todo y síganme. Dejarlo todo es la naturaleza o naturalmente indispensable para obtener la salvación. Y la principal idea de la salvación es la santidad. ¿Cómo es esto? Un ser humano entonces no puede ser ni santo ni feliz sin dejarlo todo, en el sentido de que, pues, he explicado hasta aquí, pero sí, oye bien, sin esto, si esto no puede estar en paz con Dios ni consigo mismo, entonces es lo que Dios pide y lo que su conciencia le demanda. Y hasta que lo haga, entonces será imposible que pueda tener paz. ¿Cómo puedo entonces obtener la paz? Dejando todo, dejando a un lado como prioridades, como privilegios. No es que tú abandones, no es que no trabajes, no es que ahora da todo y no te quedas tú con nada. No, oye bien, es la actitud con que tú haces las cosas. Pero yo creo que hoy podemos decir, renuncio a la vanidad. Podemos renunciar a la envidia. No sé, tú puedes pensar ahora, y voy a dar una lista, un poquito aquí, una listica que les traje. Y si usted en su corazón, porque no tiene que decírselo a nadie, solo al Señor, puede decir hoy en su corazón, renuncio a la vanidad, aquellas cosas que me tienen atado, o la envidia, aquello que me carcome de ver la prosperidad del otro, cómo el otro se beneficia, o quiero obtener lo que él tiene. Quizás es la tristeza y puedes decir, renuncio a la tristeza que te lleva a la depresión. Puedes decir, renuncio a la queja, que fácilmente podemos caer en esto hoy en día. Renuncio a la miseria. Oye bien, hay miseria
mental, inclusive. Muchos poseen dinero, cantidad de dinero, pero tienen una mentalidad de miseria. Renunciar a la crítica, al rechazo. ¿Has sido rechazado o tú estás rechazando a alguien porque simplemente no lo tragas, no lo pasas? Debes renunciar a eso. La negación. ¿Qué de la negación? De aceptar que estás equivocado. No, que va, son los demás. Yo tengo la razón. Estás negando que estás equivocado. Quizás es el pesimismo. No lo arregla nadie. Que va, no hay gente buena en la tierra. Mire, si estás pasando por dolor, renuncia al dolor. O la esclavitud, te sientes esclavo. Tienes miedo. No quieres avanzar. La gente ya no quiere salir. Les da temor. No, por ahí no te metas, eso está muy oscuro. Oye bien, ¿qué tal si nos comprometemos hoy a decir, si renuncio a todo eso, me comprometo a amar de corazón? ¿Qué tal? Ponte de pie, por favor. Puedes decir, me comprometo a ser feliz, a estar alegre, a tener ese optimismo, esa esperanza en Dios. Me comprometo a ser paciente frente a las circunstancias difíciles. La Biblia habla de ser benigno, bondadoso, de ser humilde, gentil, comprensivo, compasivo.